Hola amigos, hola amigas, estamos transmitiendo completamente en vivo episodio 10 de Totem Live, temporada 4. Estamos esperando este episodio 10 hace mucho tiempo y hoy se nos cumple, se nos hace realidad la visita de un ilustre, de un distinguido invitado al otro lado del océano que justo en la previa me empezó a contar algunas cosas y le dije, Álvaro, por favor, no me cuentes más nada, que quiero emocionarme al mismo tiempo que todos nuestros invitados en el día de hoy. Damas y caballeros, completamente en vivo desde la ciudad de Panamá, don Álvaro Regueira. Y ahí sube Álvaro. ¡Pin! Ahí está, ahora sí, la magia de internet. ¿Qué tal, Álvaro? Espera que te voy a desmutear, espera. Ahora sí, te había muteado sin querer, ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, de pronto alguien en China ahí escuchando. Tenemos gente que nos sigue en los 5 continentes, muchos nos Totalmente. ven completamente en vivo y otros nos ven en otro momento, que puede ser la mañana, la tarde o la noche, siempre en vivo para el que lo está viendo, pero ahora completamente en vivo. Bienvenido, Completamente Álvaro. en vivo. Bueno, yo también estaba esperando este Totem Live. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo con un gran amigo como tú. Así que aquí estamos. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Vamos a darle. Hola Max, acá Max acaba de llegar, manda saludos también. Saludos Saludos, Max. cordiales. Grande Max. Y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, para aquellas personas que no estén todavía habituadas a Totem Live, siempre comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es Álvaro Regueira para Álvaro Regueira? Una pregunta bastante interesante. Que hace pensar y reflexionar. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, Álvaro para Álvaro, pues son, así como en el multiverso, pues son varios Álvaros para Álvaro. El hombre de familia, soy una persona inmensamente familiar que disfruta la familia al 800% o quizás más. Eh, Quizás después desglose un poquito, pero también soy un hombre creyente. Para mí la espiritualidad es muy importante. Soy una persona, Álvaro también para Álvaro, es una persona que maneja muy bien el humor. Le encanta el buen humor. Como referencia, pues te puedo contar a Lelutier. Creo que los conoce. Un gran humor. Humor top. Es un grupo top, único en el mundo, único en la historia, y no sé cuánto el mundo tendrá que esperar para ver algo igual. Curioso a la N potencia. Veo, a veces les digo a mi hijo y a mi esposa que me dicen, oye, ¿cómo tuviste eso? De que, no sé, simplemente lo veo y les digo, a veces veo cosas que otros no ven. Porque sí, no, hay quienes pueden ver, tienen la facilidad de poder ver en un sentido muy amplio, y quizás yo veo como con microscopio, y veo cosas que algunas veces son tendencias, otras veces son hallazgos, son insights, o eh, el cerebro va siempre buscando cosas ya por default. También Álvaro es una persona que conecta con otras personas de una forma pues natural. Simplemente fluye, y lo hace de una manera, pues diría que transparente. O sea, simplemente sale, y de eso te puedo hablar de tres casos. Tengo aquí mi batería de algunas cositas que sé que de pronto, viendo los otros Totem Live, podría preguntar, así que vine preparado. Viniste preparado, ¿eh? El punto que a veces la mente es tan imaginativa que de pronto a veces hay anécdotas que se me pueden ir, y no me acuerdo. Así que
pero el tema de la conexión con personas, pues siento que es interesante porque me tocó una vez viajar al lado de un señor mayor alemán de Alemania a Nueva York, y el inglés de él era el mismo nivel de inglés mío, es decir, 1.2. O sea que entre el alemán, el español y el poquito de inglés estuvimos hablando exactamente desde antes que arrancara el avión hasta que aterrizó. Qué bueno. Entonces siempre me preguntan, ¿cómo mantuviste una conversación por qué 7 horas, 8 horas con una persona que no habla español, que es alemán, que es mayor, o sea, y la verdad que fue muy interesante, hablamos de todo. El señor era un experto en temas de minería de piedra, de excavaciones de piedra, y iba a dar una conferencia en México, unas cosas como esta. Otro fue un rumano cierta vez me tocó ir a hacer una producción en Rumania, y tomamos el taxi, y obviamente siempre los taxis anteriores, siempre el taxista hablaba un poquito de inglés y tal, pero este que tomamos no hablaba absolutamente nada de nada, o sea, era rumano total. Y mis compañeros iban atrás, yo iba en el puesto de adelante, y yo empecé, Dan Petrescu, Dan Petrescu, oh, Dan Petrescu, no, George Hagi, George Hagi, yeah. Y empezamos, y yo nada más miraba para atrás, y mis amigos como, ¿qué estás hablando? A la final estuvimos tocando nombres de jugadores rumanos. Qué bueno. Y hubo como una conexión. Y un francés que me topé en un elevador mientras subía, mientras bajaba aquí en Panamá, y el francés acaba de llegar, no hablaba una gota de español, y me saludó, me dice, tal, ¿cómo en Talebú? Yo no sé francés, pero lo poquito referencias que tiene, pues ahí conversamos algo en el elevador, y a la final quedó encantado porque le explicó un poquito hacia dónde podía ir para disfrutar en el casco y tal. Y bueno, son este tipo de anécdotas. También otro es una persona que acepta pues desafíos a veces un poco difíciles. De ese podría decirte que después de la pandemia, en la pandemia había prácticamente, me lo imagino así, la pandemia diciéndote qué camino quieres, o como dice, la pastillita azul o la pastillita roja. ¿Quieres subir, engordarte o hacer tal, o quieres aprovechar este tiempo para hacer un cambio? Obviamente, pues, no sé, tomé la pastillita azul, diría. Y fue bajar casi unas 40 libras en un año, en el 2021, empezando en enero. Pero lo más difícil es, puesto la historia continúa todavía el día de hoy, mantenerla, que ese esfuerzo haya sido sostenible, no que fue de un año y luego al otro año pues volví y subí las 40 de nuevo. Yo quizás no veía lo difícil que podía ser. Sí me fue difícil, y gracias a mi familia pude sostener ese avance, pero ya estamos en el 2024 y aquí vamos. Así que, pues un poquito en cuanto a los Álvaros personales. En cuanto al Álvaro profesional y con... Momento, porque acabas de romper la marca, récord histórico de presentación, superando a Edgardo y a Sergio, que ya es mucho decir. Así que ya está, no te presentes más, porque si no, no me dejas preguntas para hacerte.
En las dos, ya, terminé. Bueno, Andy, nos vemos. Terminaba la parte profesional y nos teníamos que despedir, ya está. Que tampoco está mal, porque yo tengo la voz rota. Fue un placer. Sí, la verdad que no estaba nada mal. Pero stop ahí, paréntesis, que nos quedamos pendientes del Álvaro profesional, con el cual entraremos enseguida, pero me gustaría abrir un poco de camino sobre muchas cosas que dijiste, todas súper interesantes, lo familiero, lo espiritual, lo creativo, la capacidad de ver lo que todo el mundo está viendo y mirar lo que casi nadie mira, la capacidad de conectar cosas, la capacidad de comunicar con personas con la cual no tenés una lengua en común, pero tenés otras cosas en común, el fútbol o cualquier otra cosa. Todos esos Álvaros siempre fueron el mismo Álvaro, o vos, en la medida que vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de más cosas, te vas sintiendo más familiero o más espiritual, o que ves más cosas. ¿Es desde que tenés memoria o es parte de un aprendizaje, es parte de una elección, es parte de un camino todo eso? Te diría que la esencia, el ADN es el mismo, pero sí hay un crecimiento y hay un aprendizaje de día a día y de cada uno de esos Álvaros, diría distintos, pero que al final de cuentas corresponden a un mismo ADN, ¿no? Digo de multiverso porque es lo que está de moda. Con todas las películas vienen con algo de multiverso, el Spider-Verso, Marvel-verso, Al barverso. al Barverso. Si Spider-Man puede, ¿por qué yo no? Pero más bien, ya le gustaría a Spider-Man ser de verdad como tú y no ser de ficción. Bueno, nunca me habían dicho eso, pero... ¿Has visto? No. Álvaro, a mí una de las cosas que me fascinó la primera vez que tuve el gusto de conocerte es cuando me contaron el doctor Andy y nuestra querida Kemi que vos de repente te daban un instrumento exótico, ¿no? No hablo de una guitarra, un saxofón, una batería, un piano, un órgano, un instrumento exótico que nunca habías visto en tu vida y nunca habías tocado en tu vida. Lo ves 3 minutos, lo tocás, no sé qué, y empezás y ya el instrumento y vos son uno. Que no solamente tenés esa capacidad de observación, sino que tenés una capacidad de asimilación, de conocimiento sin ChatGPT, sin Gemini, sin nada, con la música. Es otro don que no sé de dónde vendrá, ya nos contarás, que es fascinante. ¿Cómo es eso? Contá un poco más, Álvaro. Pues te puedo decir, la música, si nos vamos al origen, pues hablando de mi mamá y de mi papá no tocaba un instrumento de nada, pero tenía un oído privilegiado, según, bueno, te cuento, mi papá murió cuando yo tenía apenas 4 años, pero tengo flachazos y obviamente, pues mi mamá siempre me transmitió todas esas vivencias que yo obviamente introduje y las tengo como unas vivencias reales, que de hecho fueron reales, pero muchas veces como somos tan pequeños, Claro. no nos acordamos de muchas cosas, pues ella se encargó de que me acordara. y me decía que mi papá se sentaba en un equipo de sonido y ponía música instrumental o de diferentes músicas de España, de diferentes géneros, a escuchar y a tratar de descifrar los instrumentos. Quizás es una de las capacidades que yo quizás adquirí porque a mí me encanta escuchar buena música porque puedo como una consola, si yo quiero escuchar el bajo, yo bajo todos los demás instrumentos y subo el bajo y me concentro en lo que está haciendo el bajo en ese momento. O de repente la guitarra hizo algo, bajo el bajo y subo la guitarra. Es como una manera que tendrán los catadores de vino o de café o de los que son personas de mixología o gastronomía, que te prueban algo y te dicen, aquí hay esto y esto. O sea, quizás yo no determine tan al detalle lo que pueda tener
un plato de comida, sí, sí sé que está buena o no, pero en la música sí hay momentos en que me puedo profundizar, obviamente, si tengo un buen equipo o unos buenos audífonos y empiezo a descubrir detallitos, instrumentos, partes que de pronto en la primera vuelta no había escuchado y de repente me quedo, wow. Obviamente siempre lo comento acá con Kemi o con Andrés. ¿Escuchaste esa guitarra que hizo tal, pero allá atrás en el fondo? Para ver. Ah, sí, 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 la escuché. Eso mismo traté de hacerlo con mi hijo cuando lo llevábamos a la escuela. Le ponía siempre géneros distintos. Cada semana era un género distinto para que él fuera asimilando. Algunas cosas no le hacía y otras decía, oye, pon esa de nuevo. Yo ahí algo le llamó. Un Eleanor Rigby de los Beatles fue la primera canción que dijo, repítela, 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 repítela. Qué Yo, grande. algo tiene, pero esta le llamó. Wow. Entonces, yo aprendí, a mí me tocó aprenderlo por calle. Con él yo trataba de decirle, ¿escuchaste ese instrumento? ¿Qué instrumento es? Un violín, chiquitito. No, un oboe. Escucha que es un oboe, es un nasal. ¿No? O sea, sí, hay variaciones y ahí aprendió a ir identificando esos sonidos. Bueno, yo lo fui adquiriendo, como te dije, a la, al andar. Con lo que escuchaba mi padre, probablemente yo me quedaba por ahí gateando y qué sé yo, y por ahí me iba entrando algo. Y luego, por el lado de mi mamá, mi familia materna es del interior del país. Yo soy del interior también, de Chitré, un lugar de la península de Azuero. Y mi mamá viene de un lugar que se llama La Laja, que queda en Las Tablas, en Los Santos, que es todavía más a la península hacia abajo, donde se toca música muy folclórica, décimas, tamboritos, es otra cosa. Y yo aprendí también a escuchar y a valorar ese tipo de música que es mucho más folclórica, más tradicional. Ahora, antes no había temas como Spotify o YouTube para yo buscar música gallega, quiero escuchar un poquito más, pero pertenecíamos a un club español en Chitré, de la cual mi papá y mis tíos eran parte activa de ese club. Pues cuando él murió, mi tío todavía quedó ahí. Cuando ellos murieron, entonces seguimos siendo parte del club, y en el club se mantenía siempre esa tradición, tenían gaitas y este tipo de... Con lo cual iba anexando géneros, coleccionista de géneros, a mi sistema. Entonces ya tenía el tema tradicional, el tema de acá. Mi papá coleccionaba LPs, con lo cual todos esos LPs quedaron ahí. Y yo me ponía después también, cuando fui ya con un poquito más de niño, ya a colocar los LPs y a escuchar. Y ahí escuchaba de todo lo que él había escuchado también. Entonces, siempre fue un tema de ir descubriendo prácticamente. Te soy sincero, nunca estudié la música como tal, de notas, de pentagramas, del el calderón, el silencio, los tiempos. Sí, sé que está la redonda, la negra, la blanca, la corchea, la semicorchea, pero tú me pones el pentagrama y ¿cómo va esto? Así estuve en una banda de melódicas en la escuela en segundo grado. Luego, cuando entré al colegio, el colegio tenía una banda de música ya con música con instrumentos, y entré y dije, yo quiero ser parte de la banda. Y el profesor de música me dice, ok, ¿qué quieres tocar?
Te lo dije en argentino, se me salió. ¿Qué quieres tocar? Eh, yo no sé, dije, bueno, mira, ahí hay un sax, toma ese y dale. Yo agarré el sax y yo, bueno, ¿cómo se toca este? Y miré al lado, mi compañero, que ya tenía como 4 años de estar en la banda, tenía mucho conocimiento, y yo vi cómo ponía tal, pues yo soy muy visual. También vi cómo ponía los dedos y tal, y cómo le daba, y yo, ok, y empecé ahí. Ah, jodido. Eso no sale, no, tienes que darle con calma, tienes que relajar. Ok, me lo llevé para la casa hasta que le saqué el sonido. Al día siguiente fui, ya tocaba el to, 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 to. Ok, estamos listos. ¿Y qué vamos a tocar? Y que bueno, me ponen un pentagrama y yo me quedo. Y cuando la banda empieza con la práctica, yo escucho lo que mi compañero está tocando, que era un contracanto. Por ejemplo, el himno, el himno, el sax tiene un contracanto y lo escuché. Ok, y empecé acá. O sea, que el profesor veía que yo estaba leyendo y en realidad no estaba leyendo, o sea, era full oído. Qué increíble. Sí, es bueno y Bueno, quiero decir malo de alguna manera, pero es que en las veces que he intentado leer, el oído siempre me dice, ya lo escuché, ya yo sé cómo es, espérate, quita. oído musical. Oído musical. Bueno, hay gente como vos que tienen un don, ¿no? Que no tienen que estudiar 27 años de conservatorio, sino que quizás, ¿no? Tienen esa magia inherente a través del oído y de la sensibilidad de poder fluir con la música, que casi tiene mucho más mérito, ¿no? Porque es descontracturada, está fuera de la caja, es fluida y es especial. Lo que digo siempre es que cuando es oído, hay siempre un poquito de aventura, porque no sabes si la vas a pegar en la primera o si es lectura, es precisión. Si es oído, no sé cómo decirle, pero siempre da un poquito de temor de que en vez de empezar con un do, arranque con un re y te fuiste. Te fuiste nomás. Señor Álvaro, por favor, que me está desafinando el coro. Qué grande, Álvaro. Y me gusta también que desde el minuto cero estás hablando de que para vos la música no tiene barreras ni fronteras. A vos te gusta todo tipo de música. No es que te guste, escuchás todo tipo de música. Te puede gustar de diferentes regiones o zonas o lugares algo del rock, algo del pop, algo del folclore, algo del gregoriano. Y no vas con etiquetas, ¿no? Vas fluyendo con la propia música. Y ahora quiero que me profundices en el tema de la música, pero con tu permiso, me voy a poner esto que a partir de los 50 hay que empezar a usar, porque si no, no se lee nada. Totalmente. Bienvenido al club. Y te quiero comentar un par de cosas, porque por acá está echando humo esto. Uy. Entonces, tenemos saludos de Yaniva para ti. Un abrazo y un beso grande. Te mandan saludos desde Galicia, don José Manuel. Uy, claro. Un abrazo, José. Casi todos los totemitas mandando bravo y ole y a tope y no sé qué más. Mariana te manda un buen día desde Panamá. Uy, Marianita. Grande. Elías te manda un gran abrazo. Elías. Desde Valencia. Desde Valencia. Saludos también a Damián. Mi hermano. Morales manda saludos desde Panamá City. Punto Visión también se suma. Saludos. William Grant, qué bien mi hermano. Está desde Los Ángeles, desde Los Ángeles. Ole, saludos hasta Los Ángeles también. Estamos para todo el planeta. Albaverso comenta Yadina Correa, otro ganchito para un ser humano único, genio. Mariana dice, sería bueno que nos digas si estudiaste música, lo acabas de contar. Mariana insiste, ¿por qué no nos muestras esas habilidades musicales? Quizás después Álvaro de repente agarra un instrumento o no vamos a coercionar a nadie, esto corre por cuenta de él. Tengo un par de cosas aquí, no sé, precisamente estoy aquí en uno de los cuartos, tenemos
dos cuartos de música, uno obviamente donde está el piano, que ese sí lo doma mi hijo, ese está en la sala, bueno, tú sabes dónde está, y el otro que es acá, el búnker, cuartel central, donde tenemos... Mira, un segundo, Álvaro, porque acá José Manuel dice que si va a tocar, que toque algo gallego, y Mariana, no sé si está con José Manuel o no, dice, o algo de la tierra de su madre, un tambor, que también es algo gallego. O sea que, Bueno, mira, si tienes ganas de responder la pregunta, responde. Si tienes ganas de tocar, toca. Si tienes ganas de contar alguna otra cosa, es tu entrevista. O sea que wow. aquí lo que tú quieras, Álvaro. Bueno, mira, te puedo mostrar, te voy a contar voy a tocar algo ahora de la tierra de mi madre, que es muy importante, y también de la tierra de mi padre, que también es importante, y quizás algo de Panamá, no sé, ahí vamos fluyendo. ¿De dónde viene cuál es la tierra de tu madre y tu padre? ¿De pueblo, de Oh, provincia? bueno, la tierra de mi madre, que se llama Silvia Medina, me debe estar escuchando ahí. Le mando un beso gigante, igual a mi tía Marina, que son dos mamás en una. Así que ella son de la Laja, de las Tablas, pero tienen más te diría 60 años de vivir en Chitré, así que también son chitreanas y lajeñas. Y de la tierra de mi papá es La Coruña, en Galicia, tierra del gran Deportivo de La Coruña, Super Depor. el Super Depor. Precisamente en Galicia, pues en el año 93 tuve la oportunidad de ir y conocer al único tío que me hacía falta conocer. No conocía a todos mis tíos, pero ese me hacía falta conocer. Él siempre vivió en Suiza y las veces que fui, pues nunca lo había visto. Él ya estaba de retirada, de hecho él murió ese mismo año que fui, pero él me dio como una manera él de decir, oye, toma aquí esto y úsalo en lo que tú quieras. Quiero que lo uses en lo que tú quieras. Te lo comes, te compras, no sé. Bueno, yo la verdad que le dije, bueno, gracias y tal. Y un día de esos, caminando por una feria, me encontré en un lugar donde vendían unas flautas de madera, que le llaman piccolo. Y pregunté, wow, ¿cómo se...? Me estuvieron explicando y tal. Y yo, ok, ¿cuánto cuesta? Tanto, exactamente lo que él me había dado. Yo dije, me la llevo. O sea, yo prefiero, en vez de comérmelo o de comprarme algo, una ropa o lo que sea, tener algo que cada vez que lo tenga me acuerde de él. Y es Hermoso, precisamente esta flauta. hermoso. Totalmente perdón, aquí está, de madera. Y básicamente ese mismo día lo agarré y toqué algo y el señor y ya tú sabes tocar, y que no, primera vez que la toco. A ver, ahora capaz que no sale. Bueno, algo así para que vean cómo suena. Y bueno, ahí la tengo. Así poco a poco, pues siempre que encontramos algún instrumento interesante, Kemi siempre dice, aquí hay más instrumentos que muebles. Está muy bien, eso habla muy bien. Y tengo esta otra que me dijo un amigo, oye, voy para Perú y yo, oye, si te encuentras alguna flautita de esta, me la consigues y yo te la pago acá. Y vale, dale, tranquilo. Y me trajo esta. Ah, como una quena, ¿no? Esta es como una zampoña. La quena
La quena es como una flauta, pero esta es, ay, ¿qué tino para? Ok, aquí está. Difícil de tocar eso, ¿eh? Esta obviamente yo no la toco, probablemente vaya a tocar algo aquí, una locura, pero para que encuentren el sonido, vamos a ver qué tal. Dale. Bueno, por ahí va. Bueno, bueno, no. Buenísimo, lo bueno. Entonces, esa viene de Perú, Ah, que también me puse un día a escuchar música peruana y tenía a mi mamá china todo el día con la flauta. Como no tenía quena, no tenía nada, la empecé a sacar con flauta dulce, normal. qué grande. Imagínate tocando la flauta todo el día. Bueno, algo así. Precioso. Esta es una flauta dulce, pero una tonalidad un poquito más grave. Ok. ¿Te acordás también dónde la compraste o no? Por ahí va la cosa. Un Wow, estilo wow, andino. wow, qué lindo. Quedé tocar algo de la tierra de mi mamá o de mi papá y quedé tocando algo andino. Bueno, queda lo gallego para antes del final, ¿eh? Capaz que necesitas todavía procesarlo. Pero te había Bueno, preguntado algo justo cuando empezaste a tocar, que es, ¿vos te acordás, igual que te acordabas de la flauta, eh, eh, en qué momento te compraste cada instrumento, un poco la anécdota detrás de cada compra, o ya hay tantos instrumentos que uno se va olvidando las historias? pues sí, obviamente con las guitarras, el cajón flamenco, esos sí, pues son fechas muy importantes. Unos vienen, a veces han venido por cumpleaños. Hay una guitarra que heredé, bueno, no que heredé, que fue mi primera guitarra española, pues salió de unos ahorros que había dejado mi papá en una cuenta en Galicia. Y obviamente ya la iban a cerrar y tal, y mis tías dijeron, ok, ¿qué quieres que hagamos con este dinero? Pues, y como tenía una guitarra china al inicio, yo obviamente dije, bueno, me encantaría una guitarra española. Aprovechamos un amigo de nosotros que fue a Galicia y justamente compraron la guitarra y es una guitarra que tengo desde el año 85, que es muy importante para mí por el origen, ¿no? Y las guitarras, Álvaro, para los que no tenemos ni idea de esto, son como los buenos vinos o los buenos quesos o los buenos aviones que conforme pasa el tiempo se ponen mejores o tienen una degradación y necesitas ir renovándola. Es decir, una guitarra del 85 bien cuidada, bien afinada, bien mantenida, ¿sigue sonando igual que entonces o Sigue incluso mejor? sonando. Sigo sonando muy bien. Obviamente hay muchos elementos que pueden hacerla sonar mejor. Por ejemplo, las cuerdas. Antes le compraba unas cuerdas de tensión alta, pero en el viaje que hicimos a España, pues que mi hijo quiso visitar una guitarrería en Valencia, perdón, en Sevilla. Unos expertos, son unos artesanos, pero a otro nivel, pues recomendaron que usara tensión media. Yo, yo pensaba que la tensión más alta, más fuerte era pues mejor por ser más alta. No, es para cierto tipo de guitarra, pero
para la que yo tenía o para las que son generalmente guitarras españolas, usan tensión media. Y yo, bueno, compramos la tensión media y de verdad que el sonido pues sí mejora. Obviamente todo va en el cuido, ¿no? Evidente. Todo va en el cuido. Esta, por ejemplo, esta que tengo aquí es una guitarra que es electroacústica. Esta que está aquí Ok. es electroacústica porque trae para Sí, poder sí, amplificar y el sonido sin amplificar pues es un poquito más opaco, más bajo que la otra que la caja de resonancia pues es más gruesa y tiene una mayor sonoridad. Bueno, voy a parar. Nos vas a Poquito. hacer llorar a todos de emoción hoy, Álvaro. Estamos todos ahí con el moquito a puntito de caramelo. Entre querer que se viera algo, bueno, así para tocar más cómodo, pues no se ve, pero No. no sé cómo se escuche, pero... Oye, Álvaro, para que no me echen la bronca algunos, habíamos cerrado un paréntesis para volver al Álvaro profesional también, que es el que faltaba todavía presentar e introducir en sociedad. Pero me gustaría darte pie desde un lugar que es el siguiente. Tú, además de tu afición por la música y por muchas otras cosas, también has trabajado en industrias creativas, aparte de la música, por supuesto, y en algunas has podido hacer que confluya, que converja la pasión por la música con crear algo que también fuese útil para un cliente, ¿no? Sí. O para alguna actividad, organización, empresa, institución, país, lo que fuese, que es un poco el sueño del pibe, ¿no? Que puedes volcar lo que a uno le gusta y también poder generar recursos para poder seguir dedicándose a lo que a uno le gusta. No quiero dar ningún pie porque no sé qué se puede contar y qué no se puede contar, pero has hecho obras musicales importantes para clientes importantes y con un impacto importante. ¿Podés contar alguna o algunas de ellas? Sí, mira, el tema cuando se trabaja en creatividad, en agencias de publicidad para atender cuentas, Panamá en particular es un país muy musical, con lo cual muchas campañas, sí, se hacen campañas conceptuales, creativas, pero muchas campañas se hacen también usando la música como parte de atraer a cierto público. Muchas veces me tocó hacer jingle, lo que se le llama jingle, que son piezas musicales cortas para que puedan pautarse en los medios de comunicación. Me tocó hacer temas de salsa, de típico, de reggaetón, de décima, de acá panameña, rock, pop, y son géneros que probablemente me tocó porque me tocó. Me llegó una campaña y tal, que el cliente quiere un jingle y busca, ¿cuál es el target? Bueno, el target es cierta segmento y tal. Bueno, a este segmento le gusta el reggaetón. En mi vida había escrito algo para un reggaetón y me tocó y le metí, me pasé varios días escuchando reggaetón, hasta que me salió una, lo escribí, no me acuerdo ahorita, en esa sí no me acuerdo. Pero sí, hay canciones que tuve que inventar de acuerdo a los diferentes targets. También me tocó, no hace mucho, hay una fundación que se llama Fundación Nosaterra, que descubrieron haciendo investigaciones que resulta que
los gallegos fue una mano de obra tan importante para la construcción del canal que el presidente Roosevelt se refirió a ellos como la mejor mano de obra que participó en el canal y que un gallego valía por 3. Entonces, ellos decidieron pues juntarse, hicieron una junta, un grupo para recaudar fondos para poder hacer un monumento para que ese legado permaneciera siempre vigente, pues se le diera esa categoría a los gallegos de esa importancia que tuvieron porque les tocó precisamente el corte de Culebra, que es una vez pasas las esclusas y viene a adentrarte en el istmo a punta de pico y pala. O sea, un trabajo sumamente difícil. Y la parte de los ferrocarriles que entraban para llevar piedras y sacarlas y entrar y sacar. Y eso había que estar moviéndolo y cambiándolo dependiendo de por dónde se iba excavando y un trabajo, pero... Entonces, ellos me hablaron porque empezaron a contactar a todas las personas que fueran descendientes de gallegos, que tuvieran esa herencia, y pues así contactaron a mi primo, que también es músico, es de los Rabanes, Emilio, y él me llamó a mí y dije, oye, primo, ahí están necesitando como que alguien haga un tema para la fundación que ayude también a sensibilizar a la gente para que puedan apoyar para que esta obra se pueda hacer, pues. Entonces, en ese momento fue una conexión, pero instantánea, con toda esa emoción con mi papá, pues me vino a la mente y luego mis tíos y mi familia, esa herencia gallega, y fue como si se reconectara y te lo puedo asegurar, me salió en una mañana. Lo produjo un gran profesional aquí en Panamá, que se llama Iván Barrios, y lo cantamos varias personas, entre ellos pues, prácticamente la mayoría de familia, pues tuvo mi hijo, estuvieron 3 primos, que es Emilio, Ramón y Víctor, estuvo el productor, que fue el que produjo el tema, que es Iván Barrios, y estuvo Paulette Thomas, que ella también es descendiente de españoles. El tema se llama Galegos do Canal, que también lo pueden buscar, está en YouTube y está en diferentes redes para que lo puedan escuchar, pues obviamente si yo toco algo aquí ahorita mismo va a ser como un bosquejo, pero lo que traté de hacer, pues me salió, pues te pones a pensar, ¿qué hacer de qué manera lo hago? O sea, y de repente empecé a introducir todas esas melodías de gaita y fui tomando partecitas y variantes para hacer el intro, para hacer las estrofas y que tuviese algún toquecito panameño también. Eso ya se hizo a través de la producción, fue como un acordeón que fuera muy sutil. La parte gallega y luego como una unión entre ambas que fue la parte como una parte sinfónica, ¿no? Orquestal. Pero básicamente un poquito de la letra para que aquellos que no la han escuchado escuchen cómo lo cuenta, cómo lo traté de contar. Introduciendo algunas palabras en gallego, pero que cualquier persona pudiera entender. Si me preguntas, no sé, salió. Esa es, déjame ver. Espera que te voy a dar pantalla completa, un segundito. Y dice así. En la alborada dejaron a nosa terra, con morriña galegos partieron camino do mar, buscando un nuevo destino, construyendo un nuevo camino.
y sus sueños trajeron de Galicia a Panamá, a esta hermosa tierra que se abría al mundo. Le pusieron talento, trabajo, esfuerzo y sudor, tanto así que muchos decían que un gallego por 3 valía. Escribieron un gran legado a galegos do canal. Que lo sepa el mundo entero, que el canal de Panamá, esta obra levantaron a galegos do canal. Con su tierriña en su memoria, fueron la mejor mano de obra. Y su legado sigue vivo en mi Panamá. Bueno, por ahí va, un poquito más larga, pero obviamente... No, qué larga, bravo, bravísimo. Saludá que vamos a hacer también una story en Instagram para que la gente disfrute de esta charla con un grande profesional, grande ser humano. Gracias. No, gracias, Andy. Las cosas como son. Acá siguen llegando mensajes, querido Álvaro. Maestro, puro talento, mi hermano. Bravo, gracias. Mucho talento. Palmas, palmas, palmas. Aplauso, aplauso, aplauso. Bravo, wow, bravo. Wow, gracias. Ole, ole, bravo. Bueno, en fin. De hecho, acá veo que está saludando el amigo Leo. Leo, mi hermanito. A Leo lo vamos a tener que entrevistar, porque ¿cómo no hemos entrevistado a Leo todavía? No, y allá hay para hablar, Sí. Sí, acá hay un albaverso, allá hay un leoverso. El albaverso es buenísimo. Todos los leos que hay, Qué grande. Sí, Leo. Mucho talento. Te comprometemos públicamente, así que no puedes decir que no. Ya está. Oye, le debo la parte de mi madre. Mi abuelo era una persona que tenía una memoria hiper fantástica. A sus 93 años te podía decir unos 100 versos de lo que le hablara. No, que mira, que el día está un poquito lluvioso. La lluvia es, no sé, no había un tema que no le hablara y te lo decía. Entonces él siempre, cuando conocía a alguien, cantaba esto, él recitaba esto, pero también se canta. Los ritmos en temas de música folclórica le llaman torrente. Torrente básicamente es como la tonalidad. Un mesano, por ejemplo, un gallino es o un zapatero. Por ahí va. Mostrar la guitarra para que no piensen que estás apretando algo en Spotify o en la computadora, que esto sos vos en vivo tocando. Estos torrentos me los enseñó un tío Quito, pues que para descanse. Él no tocaba mucho, pero él era zurdo y ahí le daba, y pues yo fui aprendiendo la manera de cómo tocar, porque una parte de la guitarra es la parte de la mano izquierda, pero otra muy importante también la parte
derecha, que es la que te da el ritmo. Claro. No es lo mismo tocar que un merengue, una bossa, son géneros distintos que por mucho que le ponga acá los acordes, si no le das a la otra mano, pues no sale. Total. Entonces, yo no manejo muy bien la manera de cantar, porque generalmente todos mis tíos cantaban, mi abuelo, primos que cantan, y todos empezaban, me acuerdo que estaba más pequeño y ya más o menos sabía varios torrentes, y yo le daba con la mano y ellos empezaban a cantar. Pero cada registro décima está compuesto por 10 pies de octosílabas. Entonces, imagínate, a veces eran 15, 20 pies de eso y eran porque cantaba un tío, cantaba el otro, venía el otro, cantaba mi abuelo, cantaba el otro primo, cantaba acá, cantaba el otro. Y yo decía, ¿cuándo paran? Yo tenía el hombro dormido, pero son anécdotas bonitas porque hoy en día es algo que me llena muchísimo haber podido compartir con ellos tanta tipo de música de ese tipo. Entonces mi abuelo decía, y es como un himno ya para la familia. Me perdonan allá los que me escuchan de Azuero. Hoy que el Creador ha querido de que aquí nos encontremos, espero de que pasemos un buen rato divertido. Mi confianza le he ofrecido, creo que no la negará. Mi persona quedará para servirle cuanto quiera. Pero saber yo quisiera, totemitas, ¿cómo están? Bueno, y eso sigue, pero sinceramente no. Los totemitas están así. Así está. Esa es parte, pues, de música de la tierra de mi madre, que de verdad que valoro. Tengo la dicha de poder disfrutar la música que corre por todas estas venas y todo el sistema. Música panameña, música gallega, música española también, y santeña. Bueno, música es música, la música. Hermoso. Sea donde sea. Aquí he escuchado mucho también tangos, de todo. Álvaro, hay una pregunta que te voy a hacer más por inquietud quizás de muchas personas de la audiencia que por otra cosa, porque estamos ahora cada día con la inteligencia artificial, ya no tocando las puertas, sino en el salón de casa, en la oficina, en el despacho, en todos lados. Tu charla es una charla hermosa porque me ha llevado a mí, no sé si a todo el mundo, seguramente sí, pero a mí me ha llevado a lo más hermoso del ser humano, la capacidad de conectarse con los demás, la capacidad de emocionarse con los demás, la capacidad de recordar más la experiencia que el bien material, el no olvidar las raíces, pero también el proyectar hacia el futuro, la música como lenguaje universal, bueno, y tantas otras cosas tan hermosas que dijiste, ¿no? Como personaje profesional, creativo, que está
en la radio, que está en los medios, que viene de la publicidad, que tan multiversico, tan multialvaresco. La inteligencia artificial está en tu servidor mental, entró, no entró, está como una oportunidad de poder aprender más, de poder descargarte de trabajo, está como una amenaza, la ves como un aliado creativo, la ves como una amenaza creativa. ¿Te has planteado todas estas cuestiones respecto de la inteligencia artificial o todavía no llegó ese momento? No, sí, 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 sí. Yo soy una persona que valoro mucho la evolución. Las cosas salen y hay que poderlas usar. Es como decir, mira, yo prefiero mantenerme en carreta. Bueno, acá en Panamá carreta es lo que van los bueyes Sí, sí, alando. sí, la carreta, sí, sí. Entiendo que creo que en España se dice diferente, pero ya hay autos y probablemente en un par de años vendrán los autodrones que ya vuelan. Por el momento, pues yo lo veo así. Cuando yo empecé a trabajar en agencias de publicidad, justamente estaba empezando la Macintosh, esa cuadradita, y básicamente podría decir, mira, yo me mantengo en mi máquina de escribir porque yo no quiero saber de esto, esto me va a hacer, no sé, simplemente es cuestión de ir aprovechando lo que la vida te va dando, ya sea en innovación, en avances. Lo que sí es, la inteligencia artificial es para poder que sea un aliado. Yo le puedo pedir que me diga ideas o que me escriba algo, pero yo ese escrito yo lo pongo a un lado y yo lo vuelvo y lo empiezo a reescribir con mi experiencia, porque la inteligencia artificial no ha vivido lo que yo viví. Sí, yo le puedo dar directrices que diga igual lo que le estoy poniendo es algo que yo le estoy poniendo, no que ella me está poniendo. Con lo cual hay que saber usarla como una aliada y no verla como un enemigo, porque es parte de la evolución. Hoy en día cocinamos con air fryer, no sé cómo le dicen en España, pero no con el fogón y las tres piedras, aunque sí todavía se puede hacer en algunos lugares por leña y tal, pero si hay un air fryer que me va a ayudar a el tiempo, reducirlo y a cocinar un poquito más saludable, ¿por qué no usarla? Es cuestión de tener esa conciencia. Sí, diría que no estoy tan de acuerdo con algunas inteligencias artificiales que he visto que están en temas todavía de prueba, que es que te hacen la música completa y te ponen la voz del artista tal y te ponen, porque ya entra en otro tema de derechos, de usar el estilo que un artista pues le tocó años desarrollar para cantar de una manera y yo simplemente la pongo aquí, y ya está. Siento que todavía uno debe poner parte de su experiencia, de su conocimiento para poder conectar, porque la inteligencia artificial no es que sabe conectar con la gente. Entonces, no le podemos dejar todo la carga a la inteligencia artificial. Sí, sí, tomar palabritas, tomar cositas, mira la ruta que ella tomó por aquí, la agarro y la introduzco en lo que yo estoy pensando de cómo debo conectar con la audiencia. Oye, hablando de conectar con la audiencia, ¿te animás a tocar un tanguito? ¿Te animás o no? Grito, ¿eh?
bye, me fui. Bueno, esa no me la sé también. Quería hacer como un mix ahí entre varios tangos, pero me fui. Y le metí hasta un menor ahí en uno. De pronto sale algo interesante. Yo siempre me pongo a explorar. Ah, no se escucha. Estamos acá emocionados que ni apretamos el parlante y nada. No, que cuando vi que Ahí. había un megamix ahí de tanguito, ya era, ¡buah! Listo. ¿Qué más se puede pedir? Es que estoy más pendiente de mostrar como de la guitarra y No, no. olvídate. Hay algo que se me estaba pasando para la JMJ por estas cosas. Yo había hecho una canción, un himno que era un Contá lo himno. que es la JMJ por si alguien no está al corriente. La JMJ es un encuentro juvenil cristiano católico, pues fue hecho por Juan Pablo II. Entonces la idea es poder reunir a millones de jóvenes y pues en una semana se tratan diferentes temas, tienen muchas vivencias y no solamente vienen católicos, vienen personas de todas las creencias. Entonces prácticamente es una actividad hermosa. Nos tocó vivirla aquí en Panamá en el 2019 y fue una locura. Vinieron no sé cuántos millones de peregrinos y fue muy lindo porque comunidades, por ejemplo, comunidades judías, aportaron mucho para el tema de dar hospedaje, atender, de ayudar, y no solamente católicos, también evangélicos, de todas las ramas. Pero ver a tantos panameños unidos con tantos peregrinos fue una locura. Bueno, unos meses, un buen par de meses antes, le digo a una amiga que estuvo en la organización, oye, hice una canción ahí, no sé, pues estamos juntos en un grupo de la iglesia y le digo, mira, es algo así como para la paz. Digo, pero ya la paz no se canta en las misas. Y dije, bueno, me salió un himno para la paz. Y le canté parte del himno y me dice, espérate, eso es lo que estamos buscando para darle la bienvenida a los peregrinos. El primer día cuando llegan, poder hacer un opening, algo que les dé ese recibimiento. Yo me quedé, wow, no puede ser que sí, vamos a presentarlo a no sé dónde, vamos a presentarlo aquí, vamos a presentarlo. Saludo a Sofi también, a ver, ojalá esté escuchando. La cosa que aprobaron y me dijeron, queremos que sea primero que tenga diferentes géneros, que entre una salsa, que entre una cosa, que entre por aquí, que entre por acá. La cosa que, bueno, al final, a la hora de producirlo, lo produjimos con los hermanos Gaitanes, que son panameños, pero que trabajan con temas trabajaron con Gloria Estefan y tal, y ellos sí recomendaron, mira, que no pase por lo menos de 3 géneros, porque si no va a quedar muy largo y tal. Perfecto. La cosa que se hizo y fue cantado por más de 19 artistas aquí en Panamá, que le dieron la bienvenida a no sé cuántos millones había en la avenida Balboa, y cantaron el himno por la paz, y de verdad que es una de las experiencias más maravillosas que me han ocurrido, y fue digo yo, una diosidencia, porque no estaba pensado para eso, ni lo hice para eso, ni simplemente salió un día, porque siempre me pongo a trastear la guitarra y me quedo ahí, ay, oye, esto está interesante, y por ahí salió. Entonces nada más quería pues tocarle como un extractito del coro, un coro, y
yo tengo que ver algo porque eso sí, la memoria... 3. Vamos a ver. Pedimos paz para este mundo. Pedimos paz para tu corazón. Queremos paz para unirnos como hermanos. Si tenemos el mismo Dios. Pedimos paz para los niños. Pedimos paz para cada nación. Pedimos paz para todas las familias. Que reine siempre el amor. Hoy desde Panamá te damos la paz, es nuestra fortaleza. Hoy pedimos por ti, para que la paz sea tu grandeza. Bueno, y por ahí sigue, ¿no? Después cambia a un parte de un reggaetón y termina en salsa. Pueden buscarlo también en las redes. Se llama Himno por la Paz, JMJ Panamá 2019. Y es algo que obviamente con el paso de los años me doy cuenta de que siempre tiene vigencia. Qué bueno. Qué bueno. Siempre en el mundo andamos peleando por todos lados, pero bueno, salió porque siempre pensaba, Panamá, qué bonita Panamá, que es un país que no es belicoso. Sí hemos tenido temas y tal, cierres de calle y todo esto, pero de guerras y estas cosas, Panamá es un país muy tranquilo, muy noble. Y como ya el coro sí lo hice cuando me dijeron, tienes que hacer algo para recibir a los peregrinos. Ya estaban todas las estrofas, pero el coro era lo que iba a hacer ese link con la JMJ, por eso dice: hoy desde Panamá te damos la paz, es nuestra fortaleza. Hoy pedimos por ti para que la paz sea tu grandeza. Y así quedó. De verdad que... No, increíble, increíble. Acá están muchísimas personas mandando saludos, aplaudiendo, emociones, comentarios. De hecho, Leo cantó, fue uno de los 19 artistas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Leo nos tendrá que venir a contar todo esto en vivo, completamente en vivo, por supuesto. También vamos a mandarle un abrazo y un agradecimiento a todas las personas desde Los Ángeles, desde Valencia, desde Panamá, desde España. De Cerro Viento, de todos lados del mundo. Hermoso, ¿eh? La música nos conecta, nos reúne, nos inspira, nos emociona. Qué lindo. Yo siempre digo una frase que creo que me la dijo mi mujer cuando nos conocimos: cuando uno llega a una casa y ve que hay música, es una casa que más que una casa es un hogar, ¿no? Donde apetece estar, ¿no? Una casa con música, es una casa, un hogar especial. Sí. Querido Álvaro, esto de robarte tanto tiempo es un poco abuso, pero nos lo estamos pasando tan bien que la verdad que se nos ha volado, se nos ha volatilizado el tiempo. Nos queda para charlar quizás en otro momento sobre el Depor, sobre el récord que a ti te encanta, quizás el ascenso a primera finalmente, que puedas venir a verlo aquí y celebrarlo. Totalmente. Pero antes de despedir este 10º episodio, episodio 10, en 10, todos los sentidos. Y en fecha especial, porque hoy es 29 de febrero. Hoy es 29 de febrero, mirá vos. Esto pasa cada 4 años. Bueno, ya está, listo. Imagínate. Esto es una cosa. De los Totem Live, no hay ninguno que sea en año bisiesto, ¿eh? Este es el único Totem Live de la historia que ha caído en 29 de febrero. Es una 29 de febrero.
¿Cómo no hice un post para LinkedIn o para Twitter que 29 de febrero? ¿Qué despiste, por favor? Pero bueno, tenemos este Totem Live que es un testimonio precioso para la posteridad. Querido Álvaro, antes de agradecerte y de mandarte un abrazo y de un hasta luego, me gustaría que todas las cámaras y los micrófonos se concentren en vos, que nos regales un mensaje, una reflexión, una conclusión, algo de lo que sentiste, de lo que anhelás, de lo que soñás, de lo que esperás o de lo que tengas ganas. Así que yo me callo y todos te escuchamos y te vemos. Bueno, básicamente algo que quisiera transmitir es que todo lo que hagamos, cuando lo hagamos, nunca perdamos la humanidad. Si es en el trabajo, si es como parte de la familia, con amigos, con la sociedad. Muchas veces veo empresas que pierden la humanidad y se vuelven como duras, intransigentes y tal, cuando nuestro norte siempre tiene que ser humanos. Ser humanos, muchos lo catalogan como algo malo y en realidad no lo es. Es una bendición poder tener conciencia y tener la posibilidad siempre de hacer las cosas bien desde el corazón. Y esto va ligado a tres cosas que le siguen, que le llamo yo tres pilares para poder mantener siempre esa humanidad a flote y que quizás no son fáciles, y es la capacidad de perdonar. El perdón es algo que muchos no tienen idea la capacidad de liberación que tiene, y muy ligado a eso va la capacidad de arrepentirnos. No es lo mismo. Primero me arrepiento y luego perdono, o luego pido perdón. O si alguien se arrepiente y te pide perdón, es un regalo que también te está haciendo para que tú puedas liberarte y liberarlo. Y estas dos cosas van unidas a otra que es como el todo, que es la capacidad de amar. Si nosotros mantenemos esas tres cosas, yo estoy totalmente seguro que la humanidad y el mundo sería otro. Y no estuviéramos viendo tantas cosas que vemos lastimosamente en las redes o incluso en vivo en nuestros países. Así que es eso. Es lo que les puedo transmitir. No sé. me fui muy emocional, ¿no? Nada más, nada menos. Creo que dentro de poco vamos a tener que reaprender a no tener que pedir perdón por emocionarnos, a no tener que excusarnos por sentir y a no tener que estar revisando todo esto, porque no hay nada más hermoso que alguien que hable desde el corazón, de manera genuina, auténtica, honesta. No hay, al contrario, yo andaría pidiendo perdón si estoy engañando o manipulando o mintiendo, pero tu mensaje de cierre es muy espiritual, eleva lo humano. Creo que la sociedad toda necesita en gran medida reconectarse con aspectos tan básicos y esenciales que vienen de la raíz misma de la sociedad, ¿no? Que es eso, reconectarse con la generosidad, la gratitud, la confianza, el amor, el perdón, el aceptar que uno es humano y se equivoca y no pasa nada, ¿no? Exacto. O sea, arrepentir, mirá, ya está. Y también conectarse de nuevo con la música, ¿no? Conectarse con la música, con los instrumentos, con ese eco social que genera la música, que es que vos, voy a contar una cosa un poco entre nosotros, pero la voy a hacer pública.
Álvaro siempre me comparte, es un gran curador y me comparte perlitas que va encontrando por ahí de música de todo tipo, desde tribal a pop, todo. Eh, y es fascinante porque la música, aunque sea de un país que ni siquiera sabías que existía o un instrumento que ni siquiera sabías que existía, te conecta, te inspira. Y eso también nos hace recordar que al final todo esto de la piel, ¿no? De la edad, de la religión, del nivel socioeconómico, son etiquetas que nos van poniendo, pero en el fondo, fondo, fondo del alma y del corazón, somos todos hermanos, ¿no? Sí, tú sabes que ahorita que hablaste eso, en un viaje que hicimos en el 2018, pasamos por Barcelona y empezamos a caminar por los alrededores y atravesamos un parque, no me acuerdo cómo se llama, que llega a una playa. Un parque donde muchas veces te encuentras gente tocando y nos encontramos con un africano que tenía lo que le llaman la cora, que es como un arpa africana, y está tocando. Y yo, wow, esto, qué tan parecido me suena a la salsa o a la rumba. Y él estaba tocando con un compañero que tenía la guitarra ahí, pero el compañero se había ido a tomar agua o no sé, al baño, qué sé yo, y estaba la guitarra ahí como diciendo, aquí estoy. Estaba hablando la guitarra. Oye, tú. Ven aquí, ven aquí. Me movió y yo la verdad que llegué y dije, oye, disculpa, eso que estás tocando, puedes seguir tocándolo y me permites tocar la guitarra. Y yo, oh, sí, 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 sí. Y empecé la guitarra y prácticamente era el mismo charrasqueo que cuando le das al... Era algo así. Y él empezó a cantar en, no sé, en senegalés, qué sé yo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Álvaro. Álvaro, no te acaco. ¿De dónde tú eres? Panamá. Álvaro, no te de Panamá. No de Álvaro, ya de Panamá. No te... Un genio. Qué cosa tan especial y son cosas que yo disfruto muchísimo. Y obviamente mi familia también. O sea, ahí quedaron todos grabando. Pero es algo que simplemente no es que lo pienso, sino que voy porque voy. Obvio. Está hermoso. Nos quedamos con esa hermosa anécdota. Nos quedamos con una excelente conversación. Querido Álvaro, gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Gracias por tantas historias inspiradoras. Gracias por, en definitiva, hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? En este mundo donde ocupan tantos titulares los corruptos, los violentos, los asesinos, los secuestradores, los terroristas, que encontremos tantas personas tan plenas de humanidad, devuelven siempre la esperanza en lo humano. Así que en nombre de todo el equipo de Totem, 1.000.000 de gracias, de verdad. Gracias a ti también, Andy, por esta invitación. De verdad que ha sido muy especial para mí. Así que amigos, amigas, nos quedamos emocionados, con ganas de irnos a mover las caderas, a bailar un poquito. Le agradecemos al amigo Álvaro, le mandamos un gran abrazo a toda la familia, al doctor Andy, a Kemi, bueno, a todas las personas que nos acompañaron, Los Ángeles, Buenos Aires, Madrid, Panamá y tantos otros lugares. Y nada, queda la invitación hecha para los próximos episodios de Totem Live, porque como decimos siempre, con Álvaro, con Sergio, con Edgardo, con Kemi, con Gema, con Andy, con toda esta comunidad de totemitas, lo mejor está por venir. Los esperamos. Gracias, Álvaro. Enorme abrazo. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós. Chao.